Vamos, y ahora vamos a hablar de los dueños de casa, ¿no? Como yo hablando con Claudia Pons, yo decía, bueno, queremos un Zoom grande porque queremos como el Mario Alberto Kempes, que en mi época era el Chato Carreras, queremos que vaya mucha gente ahí. Entonces, bueno, pues sí que hablé con Claudia Pons, que me dijo, bueno, sí, sean bienvenidos acá en Córdoba, me hubiera gustado estar personalmente para tomar un fernet o salir a bailar con Claudia Sánchez, pero bueno, lamentablemente la única manera es así, por vía Zoom. Así que Claudia, o la Clo, como muchos la conocen, es la que va a presentar al prestigioso exponente de la ciudad de Córdoba, que es el único hombre entre todas las mujeres, más allá de Patricio Torti, dentro de los exponentes oficiales, por decir así, es el único hombre. Bendito él es entre todas las mujeres. Así que, Clo, la palabra es toda tuya. Bueno, ahí me desmuté. Bueno, ya avanzada la noche, vamos a presentar al que es también como de la casa, digamos, el doctor Eduardo Ábalos. Como todos han terminado con una frase, yo quisiera empezar con una frase antes de presentar al doctor Ábalos. No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el más capaz de adaptarse a los cambios. Me pareció muy importante esta frase para este momento. El doctor Ábalos, como bien digo, es prácticamente de la casa, es de los que supo adaptarse a los cambios, sobre todo en el caso de la Cámara, que cuando llegó Pedraza todos nos agarramos la cabeza pensando qué pasaría. La verdad que el doctor Ábalos abrazó la causa del derecho previsional y siempre es uno de los más dispuestos a las charlas y a intercambiar opiniones con nosotros. El doctor Ábalos es abogado, especialista en Derecho Público y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor de Derecho Administrativo y Derecho Procesal en la carrera, de Abogacía de la Universidad Nacional de Córdoba. También es profesor en la Maestría de Derecho Administrativo de la misma facultad. Fue secretario relator de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y desde 2014 es juez de la Sala A cargo al que accedió por concurso, resultando primero en el orden de mérito. Eduardo, te escuchamos. No sé por dónde está, para que se desmute, no lo encuentro. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Ahora está, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco su presencia luego de esta jornada tan importante. Creo que ha sido una excelente iniciativa por parte de los organizadores. Muchas gracias a Carlos, a Claudia por convocarme. Y realmente está bueno tener un espacio porque creo que el hashtag de hoy es no estoy de vacaciones, no estamos de vacaciones. Realmente toda la gente cree que estamos, digamos, totalmente ajenos a nuestro trabajo, que estamos de vacaciones. Realmente cuando uno se encuentra con amigos o con alguien y dice, che, ¿cuándo vas a ir a laburar? Y la verdad que yo les confieso, he trabajado más este año que muchos años anteriores, por varios motivos. En primer lugar, porque vivo a 4 cuadras de tribunales, así que el candidato ideal para estar como juez de feria soy yo. Y de hecho, digamos, he estado las 3 primeras semanas de manera presencial, junto con otra colega que también está de feria, pero desde su domicilio. Y luego nos hemos ido turnando, digamos, y a mí me ha tocado estar semana de por medio presencialmente, junto con otros colegas, ya sea en su domicilio, dispuestos también a colaborar. Pero básicamente, digamos, por la proximidad, sobre todo de mi domicilio con los tribunales, he estado siempre dispuesto a estar presente, ¿no? Bien, creo que realmente es importante este espacio porque la culpa de que la sociedad nos critique es nuestra, porque no sabemos comunicar lo que hacemos. De manera tal que me parece genial esta idea y ojalá trascienda no solamente a través de abogados, de periodistas, de los medios, porque realmente creo que el Poder Judicial ha estado de pie en estos momentos y lo sigue estando. Bien, yo voy a, en el tiempo que se me ha asignado, dedicarme a 3 ejes de la exposición. En primer lugar, voy a hacer una breve referencia a qué hemos hecho en la jurisdicción de Córdoba.
Luego me voy a referir muy brevemente a título informativo respecto a la reforma previsional que ha habido en la provincia, que ha sido bastante eh, profunda la reforma. Y finalmente me voy a referir a un par de sentencias que hemos sacado el 28 de mayo, que han sido de bastante voltaje institucional. Lo curioso, como les voy a comentar, es que son sentencias donde hemos abordado temas previsionales, administrativos y constitucionales, pero no en el marco de una causa previsional, sino en el marco de causas penales. De manera tal que me parece muy importante compartir con ustedes esta experiencia. Bien, en primer lugar, debo decirles que nos sorprendió de golpe el 17 de marzo esta suspensión de plazos procesales que hizo la Corte, porque realmente no nos imaginábamos que fuera tan de repente, ¿no? Para ya a partir del 20 de marzo tener digamos, la cuarentena, la restricción, digamos, a la circulación, etc. Durante esta primera etapa, como somos multifuero, en la Cámara estuvimos realmente muy exigidos en materia penal por habeas corpus, prisiones domiciliarias y excarcelaciones. Como ustedes habrán visto, el tema del coronavirus en las cárceles ha sido un argumento para que muchísima gente detenida pida la excarcelación o pida la prisión domiciliaria. Nosotros hemos tenido un criterio restrictivo, digamos, y realmente si no hemos considerado una situación de riesgo, no hemos dado las excarcelaciones ni las prisiones domiciliarias, pero los planteos realmente se multiplicaron con respecto a épocas normales. O sea, les diría que el primer mes de esta feria extraordinaria estuvimos abocados exclusivamente a estos temas penales que nos desbordaron ciertamente. Sin decir que, por suerte, hemos contado con la ayuda de la justicia provincial, que se hizo cargo de la gran cantidad de violaciones de la cuarentena. Se creó un tribunal especial en provincia, y por supuesto nosotros no reclamamos la competencia, o sea, lo dejamos hacer. De modo tal que eso fue un verdadero alivio. Y también en temas de feria que tuvimos que actuar fue amparos de salud y cautelares por ganancias en materia previsional, que si bien no tramitan en la Secretaría Previsional, sino en la Secretaría Contenciosa, pero bueno, eso también habilitamos, porque justamente si le estamos diciendo que el fundamento de la cautelar es proteger a un grupo vulnerable, obviamente había que habilitar la feria. Entonces, en síntesis, en la primera etapa tuvimos materia penal, todo lo que hace a la libertad de las personas y prisiones domiciliarias, amparos de salud y cautelares por ganancias, en temas, digamos, de gente jubilada. Luego, con el correr, digamos, de los días, cuando pudimos estabilizar la parte penal, empezamos a mover las otras causas. Más aún cuando la Corte nos habilitó a sacar sentencias, habilitando la feria para eso y suspendiendo los plazos procesales. Entonces, todas las sentencias que ya estaban estudiadas o que se habían ido estudiando, estuvimos en condiciones de empezar a protocolizar y notificar. Y de hecho, sacamos aproximadamente en materia previsional, en los últimos meses, 150 sentencias. Por supuesto, trabajando, como se dijo anteriormente, con la mitad del personal, o menos de la mitad, y realmente cuidando sobre todo a la gente, porque hay que tomarse la fiebre cuando se entra a tribunales, desinfectarse la ropa con alcohol en aerosol, limpiarse los pies con unos felpudos con lavandina, y tratando de tener la distancia, de modo tal que se hizo un esfuerzo bastante importante. Hoy en día, la situación en Córdoba sigue estando bastante problemática por cuanto, junto con la AMBA, con la CABA, con Río Negro y Chaco, somos las provincias que seguimos, digamos, sin haber avanzado en cuanto a la liberación de la cuarentena. Seguimos en cuarentena. Yo hace 3 meses que lo único que hago es ir de mi casa a tribunales, que queda a 4 cuadras, así que no es mucho lo que recorro diariamente. Y les decía al comienzo que nunca trabajó tanto, porque no conozco la diferencia entre un sábado, un domingo o un lunes. Todos los días son iguales. O sea, de tu casa al trabajo y en cuarentena, la verdad que, y con la siempre, digamos, necesidad de traerte trabajo a tu casa, de modo tal que un
uno deja de estar desconectado. Y además, con esta modalidad de trabajo, de lo que no están presentes, que permanentemente, a cualquier hora del día, los empleados te consultan por el proyecto que están haciendo. ¿Sí? Está bueno, o sea, todo el mundo está funcionando, pero todo el mundo a distintas horas. Bien, creo que la modalidad de trabajo ha sido, bueno, como la que hemos escuchado, digamos, de todos ustedes, con poca gente físicamente, mucha gente en su casa, pero, a ver, yo les voy a confesar que soy un poco escéptico de esta tecnología que todos, digamos, bueno, hemos tratado de instalar, el VPN. La verdad que cuando trato de ver expedientes en el sistema desde mi casa, demoro años en abrir un escrito de expresión de agravio que tiene 10 PDF. ¿Mm? O sea, realmente no me puedo acostumbrar a sustituir el papel. Y creo que se haría un gran avance si, en definitiva, el día de mañana pudiéramos tener el expediente escaneado totalmente. Incluso en materia previsional, los expedientes administrativos previsionales, ninguno está escaneado, nos suben de los juzgados y tenemos que sí o sí ir a buscar el expediente físico. Muchas veces, no sé si ustedes han leído diarios escaneados o han suscrito a diarios digitales donde vos pasas la hoja, como si estuvieras leyendo el diario, pero estás pasando la hoja. Creo que deberíamos solicitar que se pudiera hacer ese sistema, que uno estuviera leyendo hoja por hoja y no tratando de abrir miles de PDF de un solo escrito. Realmente para mí, por lo menos, ha sido muy traumático. Y en definitiva, la modalidad de distancia que realmente se ha implementado, por más que casi todos tienen el VPN instalado, es ir y buscar expedientes, valijas de expedientes que van y vienen. O sea, ha sido algo que no ha podido sustituirse por el trabajo con el sistema Lexien, en la forma que se ha implementado. Por lo menos esa es la experiencia que yo les puedo transmitir. Otro capítulo es el del expediente digital. A ver, yo llego al tribunal y me dice el secretario, doctor, llegaron 2 amparos de salud digitales, los inició después del 20 de marzo. Ah, bueno, a ver, ¿y de qué se tratan? Y no sé, fíjese en el sistema, porque está en el sistema y no hemos leído de qué se trata, pero si lo quiere ver va a tener que entrar. Imagínate, tenés que entrar para firmar un despacho en todos los expedientes, uno por uno. Cuando tenés detenidos, pedidos de excarcelaciones o montones de otras cosas que realmente te llevan gran energía de la que uno tiene en el curso de la jornada de trabajo. De modo tal que la instrucción que les he dado a los secretarios es, bueno, imprimime las partes más importantes del expediente y vemos, y fijémonos de qué se trata. O cuando te traen el despacho. A ver, doctor, tiene la firma, no sé, 15 expedientes, 15 despachos digitales. Y bueno, ¿y dónde están? ¿Y cuáles son los expedientes? Está bien, tenemos que entrar y fijarse lo que tenemos en la bandeja para firmar. Pero realmente, yo no sé si es un problema mío o un problema, pero esto se comparte con varios colegas de la jurisdicción y vemos que no podemos acostumbrarnos al sistema actual, ¿no? Pensarán que soy de la idea de piedra, pero realmente lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, de manera tal que yo para firmar de despacho les digo, imprímame el decreto que tengo que firmar y 2 o 3 constancias del expediente, para poder conversar, digamos, con los secretarios que estamos firmando. Si no, es un trabajo en solitario, uno con la computadora. Bien, esta es la experiencia, básicamente. Hoy en día seguimos en cuarentena en Córdoba, sobre todo en Capital y las ciudades satélites. Ya desde el lunes, la justicia provincial en la ciudad de Córdoba levantó la feria. Nosotros estamos haciendo un protocolo que tiene que ser aprobado por el COE. El COE, digamos, es el Comité de Emergencia. Se lo estamos mandando esta semana al COE para que lo apruebe, y si el COE lo aprueba, le pedimos a la Corte inmediatamente el levantamiento de la feria. Pero no obstante eso, digamos, aunque no sea en materia de feria, estamos sacando sentencias, digamos, de cualquier sea la materia en la medida que ya estén estudiadas las causas. ¿Sí? Bien, básicamente ese es el panorama de trabajo que creo que es similar a lo que he escuchado esta tarde en todas las jurisdicciones. Una novedad, para los que les puede interesar, muy breve, me voy a referir a la ley 10.694, que es la ley que el 26 de mayo fue publicada en el Boletín Oficial, y es realmente una reforma previsional, digamos, regresiva, o sea, a diferencia de lo que dice la cláusula constitucional de la progresividad de los derechos digamos, de las personas de la tercera edad, es regresiva. En principio, digamos, se han modificado algunas cuestiones importantes, como la determinación del haber inicial, que se toman, digamos, antes se tomaban los 48 últimos meses, ahora los 120 últimos meses. Los pensionados pasan a cobrar el 70% en vez del 75%.
el 82% se calcula sobre el neto y no sobre el bruto, lo cual no es un 82%. En materia de gente que tiene dos haberes de la misma caja provincial, en la medida que superen los 102.000 pesos, hay una reducción del 20%. En materia del Poder Judicial también se ha asimilado la reforma que hubo a nivel nacional. Los hombres de 65 años, se aumentan los aportes del 18%, la movilidad tiene 2 meses de retraso, y las jubilaciones más altas tienen un 15% de descuento. Ha habido algunas acciones judiciales y se han dictado algunas cautelares, sobre todo en materia de acumulación de beneficios, pero también ha habido otras acciones esta semana que se han sido rechazados y elimine los amparos. De modo tal que veremos cómo resulta. Lo cierto es que en general, en los gremios, en los trabajadores, esta reforma ha sido bastante resistida, pero como estamos en cuarentena, los que han ido a protestar en la calle han sido detenidos. De modo tal que ha sido el momento justo para dictar esta ley. Bien, por ahí creo que me preguntan si en materia de ejecución de sentencias estamos habilitando. Sí, obviamente. O sea, se han sacado ejecuciones de sentencias las que estaban listas para salir. Lo que no hemos habilitado es el trámite todavía previsional, porque no tenemos la habilitación de feria de la Corte. Pero de todas formas, cualquiera que pidiese habilitación en materia previsional, hay que dárselo, porque justamente es un colectivo vulnerable. Bien, finalmente, me tocó, junto a mí y otros colegas, algo bastante particular, como les dije al principio, que fue tratar temas previsionales, constitucionales y derecho administrativo en causas penales, y que han tenido cierto impacto a nivel institucional. Se trató, no sé si habrán visto en los medios, de los casos de los fiscales jubilados. Fiscales federales, 3, 2 de primera instancia, la fiscal número 3, el fiscal número 2 y el fiscal general ante la Cámara Federal, que presentaron sus renuncias a partir del 28 de febrero. Ese mismo día, el 28 de febrero, fue aceptada la renuncia, digo aceptada entre comillas, por el Procurador General de la Nación interino, el doctor Eduardo Casal, y ese mismo día sacó una resolución convocándolos a prestar servicios. Ustedes saben que por el artículo 16 de la 24018, los jueces que se jubilan conservaban el estado judicial y podían ser convocados a prestar servicios, con lo cual podían optar en el sueldo, digamos, del cargo que cubrían, más un 30%, o conservar la jubilación. Lo cierto es que se dio, en las dos causas que me tocaron intervenir a mí, que fue en relación a la fiscal federal número 3, se dio la particularidad que el 28 se jubila, digamos, se le acepta la renuncia por parte del Procurador General, el 28 de febrero. El 28 de febrero es convocada a seguir prestando servicio en la misma fiscalía, con lo cual sigue cobrando la jubilación y un 30% más, y se jubila con todos los beneficios de la 24018. El 7 de abril se modifica la ley 24018 por la 27546, derogándose el artículo 16, pero recién, el 13 de abril, el presidente de la Nación le acepta la renuncia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el Estado judicial que se derogó? ¿Pueden los fiscales jubilados seguir interviniendo? ¿Puede un fiscal cuya renuncia fue aceptada después de la vigencia de la 27546, o sea, cuando se derogó el Estado judicial, seguir interviniendo? Bien, esto dio lugar a dos causas en que el juez federal de primera instancia de oficio declaró nulas las actuaciones. Felizmente eran actuaciones recién iniciadas, era un pedido de intervención telefónica en una causa de secuestro extorsivo y de intervención de registros de llamadas, y otra causa a instancias, digamos, de los abogados de las partes en una causa por un delito económico. La cuestión es que el juez de feria declaró la nulidad de estas actuaciones, con lo cual, bueno, la prensa, digamos, un poco amarilla por ahí, tituló acá en los diarios, la justicia jubila a los fiscales. O sea, no es así. Los fiscales se jubilaron porque voluntariamente quisieron acogerse luego de una importante trayectoria al beneficio de la pasividad, bien merecido. El tema es que en materia penal es muy importante y es causal de nulidad absoluta
la perfecta integración del tribunal y la intervención del Ministerio Público. Y son nulidades que se pueden plantear en cualquier parte del proceso. Por eso los jueces, el juez de primera instancia, tratando de sanear y evitar nulidades futuras, procedió, digamos, a declarar nulas estas actuaciones y remitirla para que otro fiscal interviniera. Lo cierto es que estas sentencias fueron apeladas, me tocó intervenir en dos, y se planteó: ¿quién es el funcionario competente para aceptar la renuncia a un fiscal federal? ¿El Procurador General o el Presidente de la Nación? Por supuesto que nosotros entendimos que es el Presidente de la Nación, que es un acto administrativo complejo, que se integra por la voluntad del Procurador y luego por el Presidente. ¿Qué pasa con una convocatoria efectuada antes de la reforma previsional, pero que la renuncia es perfeccionada después? ¿Qué pasa con la derogación del artículo 16? O sea, ¿qué pasa con los fiscales? Supongamos que hubiese sido aceptada la renuncia antes de la modificación de la ley. La pregunta es, hoy en día, ¿puede un fiscal, puede un juez jubilado prestar servicios? ¿Qué pasa con la derogación del Estado judicial? ¿Y qué pasa, porque este fue el planteo también, si este Estado judicial es un atributo del beneficio jubilatorio? O sea, lo que me plantearon fue, se jubiló por la 24018, tiene el Estado judicial y lo conserva, porque la fecha del cese o de la obtención del beneficio, en vez del 161 de la 24241, genera, digamos, el régimen jurídico aplicable. Y entonces el Estado judicial, así como el haber inicial, como el porcentual, digamos, del haber, como la movilidad, hace, digamos, a este conglomerado de derechos que se cristaliza al momento de la jubilación. Entonces, ellos argumentaron que el Estado judicial se conservaba porque hacía al derecho jubilatorio. Nosotros entendimos que no es así, porque el Estado judicial no tiene nada que ver con los beneficios jubilatorios en sí mismos, sino que es una carga, digamos, la convocatoria, y para ser convocado tiene que tener Estado judicial, porque un juez jubilado que subroga tiene que tener los mismos derechos, el mismo estándar constitucional que cualquier juez en actividad, ¿sí? De modo tal que la pérdida del Estado judicial, la pregunta es, ¿genera un derecho adquirido? ¿Se pierde el Estado judicial o no? Bueno, la cuestión es que, más allá de esto, tuvimos que enfocar el asunto desde el punto de vista previsional, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista administrativo, y llegamos a la conclusión de que, más allá del caso particular que la renuncia fue aceptada por el presidente después de la derogación de la ley, esto en el derecho administrativo se embarca como la nulidad del acto administrativo sobreviniente, ¿no es cierto?, una invalidez sobreviniente por cambio del derecho objetivo. O sea, si una convocatoria de un fiscal se hace en el marco de una ley en el cual ese fiscal o ese juez tiene estado judicial, ¿qué pasa si a los pocos días ese magistrado deja de tener estado judicial? ¿O se trata de un derecho adquirido previsional? Ese es el punto. La verdad es que nosotros, bueno, sacamos 4 sentencias, en 2 intervine yo con una colega y en otras intervinieron otros 2 colegas porque yo estaba apartado por una cuestión de amistad con uno de los imputados, fíjense. La cuestión es que estas sentencias, el viernes vence a las 2 primeras horas la fecha para casarlas, pero el 8 de junio nos sorprendimos porque el Procurador General de la Nación sacó la resolución 125, donde dejó sin efecto, o sea, no la revocó, suspendió los efectos de la convocatoria. Por el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, dispuso la suspensión de los efectos de los actos administrativos de convocatoria implicados, ¿sí? Por supuesto, en su resolución dice no compartir los fallos en la Cámara, pero en cierta forma creo que la cuestión más pinta hoy abstracta, porque no es común que el Estado suspenda los efectos de un acto después de una sentencia judicial. Por lo menos yo estoy acostumbrado a que pase lo contrario. Bien, de todas formas les debo señalar, honestamente, que esta resolución de la Cámara Federal es totalmente distinta en la solución a la que sacó el TOF 6 de la Capital Federal el 26 de mayo, donde el imputado Jaime, por caso de corrupción, planteó la nulidad del juicio, un juicio oral que ya hace 1 año y medio que se viene realizando. El TOF 6 dijo, digamos, que realmente sería de gravedad institucional suspender un juicio y que eventualmente estos jueces jubilados y sin estado judicial
podrían continuar hasta la terminación del juicio, ese juicio en particular. No como el planteo de Córdoba, donde se pretende intervenir en todas las causas de forma indiscriminada. De modo tal, veremos qué dice el Tribunal de Casación, pero en algún punto estamos tranquilos porque el Procurador General, en cierta forma, suspendió los actos aquí cuestionados, ¿sí? Bien, creo que es importante que a todos los operadores judiciales aquí presentes les pueda haber interesado este fallo, que, les repito, fue algo bizarro porque en causas penales estar hablando de derecho previsional es la primera vez que me pasa. Cualquier cosa, si necesitan que les mande los fallos por intermedio de Claudia, se los mando por mail, no tengo ningún problema. Bien, como reflexión final, y reitero lo que dice al principio, felicito a los organizadores, a Carlos, a Claudia, a Alicia, siempre que está presente, por esta convocatoria, porque el Poder Judicial está de pie, como dije al principio, y debemos transmitir a la sociedad lo que hacemos. Si la sociedad nos critica, es culpa nuestra, creo. Y quizás porque nosotros estamos involucrados en los fallos y no en hacer marketing. Pero bueno, espero que este medio, que este canal, donde en este momento hay 264 personas, se difunda como el coronavirus lo que hacemos en el Poder Judicial y realmente tengamos una medida mejor por parte de la sociedad. Nosotros estamos tranquilos que tratamos de cumplir lo mejor posible con nuestro deber y realmente también quiero felicitar a todos los operadores judiciales que han hablado y seguramente los que van a seguir hablando, porque demuestra que en todo el país, en todas las provincias hay un verdadero compromiso con la función. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ábalos. Muy claro, muy interesante. Sí, obviamente le vamos a pedir a Claudia que nos envíe el fallo.